Buenos días, mi nombre es Ricky Daniel Puente Rojas y hoy les vengo a exponer sobre mi trabajo de proyecto, el cual está titulado Propuesta de método de extracción de aceite de coco, Cocos nucifera, en diversos estados de maduración a nivel de laboratorio, como parte parcial para la obtención del título de ingeniero químico. Como autor, mi persona, el bachiller Ricky Puente. Como tutor, el magíster ingeniero Luis Márquez. Y como asesora metodológica, la magíster ingeniero Yanira Rangel. Una breve introducción es hablar sobre el hecho de mejorar cada día como especie humana nos impulsa a buscar nuevas alternativas y tecnologías más libres de contaminante y con la misma capacidad que cualquier otro. Es por eso que el Laboratorio de la Preservación de la Madera del Laboratorio Nacional de Productos Forestales desea implementar una sustancia más amigable con el medio ambiente con diferentes fines, mencionando en este caso el aceite de coco como una opción de recubrimiento entre maderas y demás aplicaciones como corporales en tanto la estética, la salud y culinarias. En el capítulo 1, la contextualización del problema. El Cocos nucifera proviene del árbol del cocotero y desde su siembra hasta su recolección el fruto atraviesa tres estados, que es el tierno, el maduro y el seco. El coco contiene una gran cantidad oleosa y es por eso que se desea extraer de él el aceite, con el fin de que sea eficiente y aplicable al Laboratorio de Preservación de la Madera del Laboratorio Nacional de Productos Forestales, para distintas razones, tanto el uso culinario como y ellos en la actualidad no cuentan con un método de extracción para trabajar con este tipo de materia. Los objetivos de la investigación. Como objetivo general, proponer un método de extracción de aceite de coco, Cocos nucifera, en diversos estados de maduración del fruto a nivel de laboratorio. Objetivos específicos. Analizar los métodos de extracción para la obtención de aceite de coco. Comparar el rendimiento de extracción de diversos métodos. Describir las características físico-químicas del aceite de coco. Seleccionar el método de extracción del aceite de coco y los requerimientos para realizarlo. Seleccionar el método de extracción aplicable al Laboratorio Nacional de Productos Forestales. La justificación. La justificación va de 4 puntos. Desde un punto de vista técnica, la obtención del aceite de coco se puede saber que principalmente se obtiene mediante tres técnicas, que es el prensado en frío, la extracción por solventes y por cocción. Una vez elegido el método con uno de los tres estadios, podemos saber cuál es el más propicio. También está la parte económica, ya que se desea obtener el mayor aprovechamiento de las herramientas con la menor cantidad de pérdidas y así no generar gastos. Un aspecto ambiental, que las técnicas usadas deben ser evaluadas para saber cuál de estos genera una menor cantidad de desechos como de reactivos nocivos también. Y un ámbito social, que también el estudio proporcionará no solamente un método laboratorio de la preservación de la madera, sino también al personal que trabaja y hace vida ahí, para que se facilite la rutina de extracción de aceite de coco en cada uno de ellos. Capítulo 2. Tenemos los antecedentes, mencionando que Duque y González en 2016 realizó un estudio sobre la extracción de aceite de coco, Cocos nucifera, de manera artesanal en el municipio de Cimitarra, Santander. Becerra y Clavijo en el 2018 realizó un estudio titulado Desarrollo de una propuesta para la tecnificación del proceso de obtención de aceite de coco para la empresa a manos artesanal. Hila en 2019 trabajó llamado Cinética y caracterización físico-química de la extracción de aceite de copra de coco, Cocos nucifera, con 2 solventes orgánicos. Y por último Rojas en 2019 realizó un estudio titulado Obtención de extracción de aceites vegetales. Como las bases teóricas podemos comenzar con el coco, que el Cocos nucifera es la familia Aracaceae, familia de las palmeras. La planta es originaria del sudeste asiático, como Malasia, Indonesia, Filipinas. La planta es un árbol que mide aproximadamente en estado adulto unos 25 metros de altura. El tallo es de tipo no ramificado y las hojas son pinnadas y tienen forma de pluma. La planta también es monóica, esto significa que tiene órganos reproductores, tanto masculino como femenino, en la misma planta. Ahora podemos hablar sobre su fruto. El fruto es una nuez de tamaño mediana o grande, tiene como una de las más grandes en el mundo. Y tiene esta fruta sus partes, que son el epicarpio, el mesocarpio, el endocarpio y el endospermo. Como se puede notar en la figura, se puede notar que el epicarpio es la parte exterior que recubre la fruta. El mesocarpo es la parte intermedia en que tiene sus fibras y traspasa sus vitaminas. El endocarpo es la parte interior que recubre el núcleo con el fin de protegerlo.
Y el endospermo se encuentra en dos modalidades, líquido y sólido, que se es popularmente llamado la copra y el agua de coco. La composición del coco. La composición del coco varía a medida de que éste va madurando, pero el primer constituyente es la grasa, principalmente, y luego el agua, que es rica en ácidos grasos saturados de cadena media. Posee un alto contenido de ácidos grasos, como ya lo mencioné, aproximadamente el 89%, y el coco se destaca por su alto contenido en minerales, como el magnesio, fósforo, calcio y potasio, que pueden ser observados en la tabla siguiente. Ahora podemos hablar sobre el fruto y sus estados. Como anteriormente mencioné, está en tres estados, el tierno, el maduro y el seco. El tierno es que tiene un poco endospermo líquido y poca pulpa, posicionándose en su primer estadio de maduración. Su color es verde. El maduro es un contenido acuoso que disminuye debido a que los nucleolos del endospermo líquido se solidifican y se adhieren a las paredes del endospermo sólido. Su color es amarillento. Y por último, el seco, que es almacenado durante un par de meses con el fin de que los nucleolos del endospermo líquido sigan transformándose en copra, teniendo así una mayor longitud. En este momento es disminuido su tamaño, ya que las fibras son arrancadas y son extraídas, como se pueden apreciar en cada una de estas imágenes. Las extracciones. Las más principales son tres, que es por solvente, que es un método muy utilizado en la separación de compuestos antioxidantes a partir de residuos sólidos en una matriz, en el cual está dada por solventes y disolventes. La extracción por cocción, que es un método en el cual se obtiene el aceite de coco sometiendo la copra a la adición de calor para lograr la separación y ruptura molecular, y así obtener la parte aceitosa. Y por último, la extracción por prensado, que es un método en el que se obtiene el aceite a partir de copra rallada del coco de manera mecánica usando prensas para partir sus moléculas. Las bases legales de la investigación se basan en tres puntos. En la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en el 99, que establece en su capítulo 9 de los derechos ambientales el artículo 127 y 129, que se pueden apreciar. También la Ley Orgánica del Ambiente, que son unas normas que garantizan el ambiente seguro y sano ecológicamente. Y las normas COBENIN, que son más que todo utilizadas para los aceites, para saber las normas y varios factores que avalan la seguridad de ellos. Ahora tenemos los sistemas de variables. Como variable independiente es el método de extracción de aceite de coco. Variable dependiente, el rendimiento obtenido de la extracción. Y la variable interviniente, el estado del coco usado en la extracción como el tierno, el maduro o el seco. Se puede observar el cuadro de la operacionalización de las variables. Como ya dije, el independiente es el método de extracción, que es de tipo cuantitativo, complejo, continuo e independiente, en sus dimensiones, que son el prensado, el solvente y en función, y su unidad es por el porcentaje. El dependiente es el rendimiento del aceite, que es cualitativo, cuantitativo, complejo, dependiente del método usado. Su dimensión son las propiedades organolépticas. Y el indicador es la composición química y el rendimiento, basados en la unidad de rendimiento. Por último, el interviniente, que es el estado del coco, que es cualitativo y simple, y la dimensión depende de la calidad del fruto. En el capítulo 3 obtenemos la modalidad de la investigación, que es documental, ya que contempla un conjunto de datos recolectados a partir de otros investigadores. El tipo de investigación, que es descriptiva, ya que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Y el diseño de la investigación, que es documental, porque se desea comparar tipos de extracción de aceite de coco y segundo, indagar en cuál de estos estados de maduración de coco se obtendrá el mayor rendimiento del aceite. Como población y muestra, podemos obtener que la población es un conjunto de artículos, revistas, documentos informáticos de la especie de Cocos nucífera, que posee información referente a las características físicas y químicas en sus diferentes estados, y la muestra, que es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población. En este sentido, una muestra es aquella que por su tamaño y caracterización similares a las del conjunto permite hacer interferencias o generalizar los resultados en el resto de la población con un margen de error conocido. Las fases de la investigación. Esta investigación cuenta con 5 fases. Como primera, la revisión bibliográfica. Segunda, la elaboración de tablas de comparación de métodos. Tercera, la descripción de las características del aceite de coco. Cuarta, la elaboración de una matriz al seleccionar el método. Y quinta, el diseñar el protocolo de extracción aplicable al laboratorio nacional.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. La técnica es la documental, ya que es fundamental para el desarrollo de toda investigación científica y es el instrumento más utilizado en la actualidad. Es la base de datos virtual que se dispone en Internet. Otros medios son los libros, las revistas, las fichas, las conferencias, entre otras. Técnica de análisis de datos. Está los cuantitativos, que se llevará a cabo por la elaboración de unas tablas de comparación de los diferentes datos obtenidos en la previa indagación de la misma. Y los cualitativos, que estarán constituidos por las propiedades organolépticas que se reflejan en el aceite de coco obtenido en los antecedentes previamente investigados. En el capítulo 4 tenemos el análisis y discusión de los resultados. El primero es la selección del método a partir de su rendimiento. Esta tabla está por el porcentaje de rendimiento, ¿verdad? Y obtenemos que tenemos los tres métodos de extracción, que es el de cocción, solvente y prensado, acompañados del tipo de método y una breve descripción. El porcentaje de rendimiento, como podemos observar, para la cocción es de 29,9, más o menos 1,45%. Para el de solvente se divide en dos, ya que está el etanol y el éter de petróleo. Para el etanol es de 86,346, más o menos 1,778%. Para el éter de petróleo es de 87,227, más o menos 0,8532%. Y para el de prensado es de 22,29, más o menos 0,748%, acompañado de un tipo de proceso y las propiedades y características del aceite, dados de cada uno de ellos. Pero el punto más resaltante de esta etapa es el porcentaje en rendimiento. Ahora, la matriz de selección del método. Vemos que está otra vez el cocción, el solvente y el de presión. Esta vez lo ha dado por el olor, el color, el sabor, la textura, los desechos, los residuos y la factibilidad económica. Viendo esta tabla podemos ver que el que más destaca es el de cocción, ya que tiene el mejor olor, color, sabor, textura, desechos bajos, residuos también bajos, y la factibilidad económica es baja. Por eso es que se ha escogido este método. En la propuesta vemos que está en 6 puntos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el estado del coco que se desea obtener? Es el coco seco. Esto es debido a que en este estado de maduración de la fruta es cuando los endospermos líquidos se adhieren más hacia la pared, obteniendo una mayor porcentaje de copra. Y este es el que posee la parte grasosa, por así decirlo, que es lo que nos interesa para poder sacar el aceite de coco. Es por eso que el coco seco es el elegido. ¿Cuál es el método más apropiado? Es el método de cocción. ¿Por qué? Porque es el que destaca entre un rendimiento aceptable, buenas características organolépticas del aceite, es bajo en costos, no genera gran cantidad de desechos ni reactivos nocivos. ¿Por qué se descartan los otros dos? Hablando por el de prensado, es que tiene la menor cantidad de rendimiento en aceite. Sería costoso el mandar a fabricar o el obtener la maquinaria, además de su mantenimiento para la obtención de aceite de coco. Y para el de solventes, ¿por qué también es descartado? El laboratorio cuenta con los materiales, pero por la situación del país es difícil la obtención de los reactivos, ya que tienen un alto consumo y es algo que periódicamente se va desgastando y deben ser otra vez pedidos. Entonces esto generaría a un futuro una gran cantidad de gastos para la obtención de este aceite y que no es el mejor en cuanto a las propiedades organolépticas. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Es en 4 etapas. La primera etapa es que se recibe la materia prima. El coco se revisa en cuanto a su tamaño, en cuanto a su salud, que no tenga ningún tipo de hongo o musgo, y esto se diferencia porque la superficie es marrón. Si lleva alguna mancha blanca o color café, significa que el coco no está de lo mejor. Además, se puede distinguir cuando se huele, porque tiene un olor característico como a mina, algo fuerte. La segunda etapa es el proceso físico en el cual se retiran el endocarpio, que es la parte exterior, tanto por una parte de presión o con un objeto contundente como un martillo o una piedra para poder abrirlo y obtener el endospermo sólido, que es la parte que nos interesa. Ahí queda una pequeña capa en la copra. Esa capa debe ser retirada mediante un cuchillo o un pelador.
Una vez retirado esto, se disminuye en cantidad, muy bien sea con un rayo o con una licuadora, para asegurar un mejor contacto entre ellos y las demás etapas. Como tercera etapa es la parte previa a la extracción de aceite de coco. Una vez que la copra es reducida en tamaño, esta se es mezclada junto a una cantidad de agua destilada que esté al mismo nivel en una olla que la copra. Esto es debido porque se debe calentar para asegurar la separación física de la parte oleica y de la parte acuosa. Una vez que esta es calentada a un punto de ebullición durante 5 minutos, se es filtrada en un trapo para separar y obtener la parte líquida y la parte sólida. La parte líquida es la que nos va a interesar. Y llegamos a la última etapa, que la última etapa es que esa parte líquida se es otra vez hervida a su punto de fusión, de ebullición, perdón, con el fin de obtener la parte del aceite de coco. Es de unas 2 a 3 horas aproximadamente y llega a verse unos grumos o una pasta abajo. De eso ahí se empieza a observar el aceite de coco, que es retirado eventualmente y envasado o guardado en un recipiente propicio para ello. La viabilidad de la propuesta es viable. ¿Por qué? Porque en el laboratorio se encuentran la mayoría de los objetos físicos para la realización de ellos. La única cosa que se debería obtener es la fuente de energía con la cual se va a obtener el aceite, muy bien sea por gas doméstico o por electricidad, que en comparación a los otros métodos es la que es más factible. Cuanto a la viabilidad técnica, es que no es complejo, es un tema que no es muy complejo. Además, el laboratorio cuenta con profesionales que pueden adaptarse muy bien a este tipo de procedimiento y con un manual en el cual pueden aprender los tipos de coco, sus estados, las extracciones, y la viabilidad técnica es posible por esos factores. La viabilidad económica, como antes mencioné, ya contiene mucha cantidad de los objetos físicos, en comparación a los demás es bajo en costos por su fuente de energía, que los otros son gastos elevados. Entonces la viabilidad económica es posible con este tipo de métodos. Como conclusión, la viabilidad de la propuesta es aceptable y se debe a que es posible la realización de extracción de aceite de coco, ya que se han mencionado los requerimientos y los equipos necesarios para esto. Por ejemplo, en la etapa 1 puede ser un martillo o una piedra como objeto contundente, un rayo, un cuchillo, o una licuadora o una olla metálica. Son objetos que ya posee el laboratorio de por sí en su área de alimentación. Entonces pueden ser destinados a ello o se pueden obtener nuevos que generarían pocos gastos y son duraderos. Entonces, por eso es que queda como faltante solamente la fuente de energía que suministra el calor a la leche del coco para la obtención de este aceite. Las recomendaciones están dadas por 4, que la primera es que una vez obtenida la materia prima, o sea la fruta, debe ser utilizada en el tiempo más corto posible para evitar que ésta se dañe. Como segundo, debe ser trabajado en un ambiente libre de polvo o partículas suspendidas, ya que puede contaminar el proceso y eventualmente dañar la muestra, teniendo así resultados no deseados y generando gastos económicos y pérdida de tiempo. Tercero, en el proceso de la filtración de la leche de coco, que está en la etapa 3, se puede ayudar al rendimiento aplicándole un poco de presión, que se puede llevar a cabo usando algún tipo de tela y en conjunto con unos guantes para no lastimarse, debido a que en este instante se encuentra la leche de coco en una temperatura elevada. Como cuarto punto, para el ahorro de energía en el proceso de cocción de la leche de coco, puede refrigerarse durante 24 horas aproximadamente, ya que a temperaturas bajas las partículas lipídicas se semisolidifican, formando una especie de pasta en la parte superior de la mezcla. Esta pasta es la que se necesita para obtener el aceite de coco y el resto obtendrá una mayor fracción acuosa, que nos generará gastos en la energía utilizada, tanto de gas doméstico o eléctrico,
y también desperdicio de tiempo. Muchas gracias.